La pesada puerta de hierro se cerró con estrépito detrás de Rosa, sellando su entrada a un mundo donde las reglas eran diferentes. Ella permaneció inmóvil en el centro de la celda, sosteniendo firmemente un modesto paquete con sus pocas pertenencias, mientras a su alrededor había un círculo compacto de reclusos, algunos curiosos, otros sospechosos, varios con miradas que no ocultaban su hostilidad. Una mujer corpulenta, de pelo corto y con una profunda cicatriz en la frente, se acercó al paquete de Rosa con un gesto brusco. «Vamos, muéstrame lo que trajiste allí», exigió, su voz profunda resonó entre las paredes desconchadas. Rosa, sin embargo, no se inmutó. Levantó los ojos serenamente y respondió con tono tranquilo: «Nada que pueda interesarte». Un murmullo de sorpresa recorrió la celda. La mujer con cicatrices retiró lentamente la mano y entrecerró los ojos con desconfianza. «¿Cómo sabes lo que me interesa?», él desafió. «Porque sé muchas cosas», respondió Rosa, depositando el paquete en el estante designado para ella y ajustándose el dobladillo de su falda. «Y muchos otros están a mi alcance». El silencio se apoderó del ambiente. Las literas de metal apiladas, las paredes grises desconchadas, el inodoro descubierto en un rincón, cubierto con una tela raída, todo pareció desaparecer por un instante. Los reclusos, desde jóvenes hasta mayores, vestidos con túnicas gastadas a juego, miraban al recién llegado con una creciente mezcla de fascinación y aprensión. Zoya, como era conocida la mujer de la cicatriz, claramente la líder de ese microcosmos de mujeres marginadas, avanzó hasta estar muy cerca de Rosa, imponiendo su presencia física. «Entonces, gitano, dinos por qué estás aquí», preguntó, mientras sus grandes manos tatuadas se contraían y relajaban a un ritmo nervioso. Detrás de ella, dos mujeres más jóvenes, pero con expresiones igualmente depredadoras, observaban la escena con atención. Rosa no retrocedió ni un milímetro. Su larga trenza adornada con una cinta roja, colgaba ligeramente hasta su cintura, y sus aros de oro reflejaban la tenue luz de la lámpara del techo. «Fraude», respondió con calma. «Dicen que estaba engañando a la gente al predecir el futuro». «Pero realmente estaba engañando», bromeó una de las jóvenes al fondo, con una risa seca. «No», Rosa negó con la cabeza. «Veo los caminos de la vida. Y el tuyo está a punto de cambiar». Un escalofrío recorrió la celda. Algunos hacían la señal de la cruz, otros escupían 3 veces sobre el hombro izquierdo para protegerse del mal de ojo. Zoya sonrió amargamente. «Está bien, gitano. Demuestra que no eres un delincuente. Adivina algo. Pero ten cuidado de no mentir», dejó flotar la amenaza en el aire húmedo y pesado. Algunos de los internos se apoyaban contra las paredes, como si quisieran desaparecer, otros, por el contrario, se acercaron con impaciencia. «Dame la mano», pidió Rosa simplemente. Zoya extendió su amplia palma, marcada por cicatrices y tatuajes, en un gesto de desafío. Rosa la rodeó con sus manos más pequeñas pero firmes y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, algo en su rostro se había transformado. Sus ojos oscuros con reflejos dorados parecían velados, y su voz sonaba diferente, baja, distante, como si viniera de otra parte. «Tu hijo está vivo. Pero cree que lo abandonaste». Zoya se estremeció y su rostro se puso blanco. «¿Qué tontería es esta?» «Miliocha murió en un accidente de moto hace 5 años», respondió con la voz temblorosa. «No fue así», Rosa negó con la cabeza, todavía sosteniendo la mano de Zoya. «Te engañaron. Mañana descubrirás la verdad sobre quién te incriminó». Una risa nerviosa resonó desde el fondo de la celda, pero se detuvo abruptamente cuando Zoya se giró con una mirada fulminante. «Estás mintiendo, gitana», siseó, aunque la convicción ya no sonaba tan firme. «Incluso me mostraron el certificado de defunción del IML». «Falso», respondió Rosa soltando finalmente la mano de Zoya. «Era tu compañero. Quería que tú cometieras el crimen. Cuando lo arrestaron, se llevó a tu hijo y le dijo que los habías abandonado. Vendió tu apartamento y se fue a vivir a Saratov». Zoya retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor, sus ojos muy abiertos, perdidos. «¿Cómo sabes lo de Valerka?», logró tartamudear, después de un largo silencio. «¿Quién te lo dijo?» «Nadie. Solo veo», explicó Rosa, sentándose en el borde de la litera inferior que le habían asignado. «Mi abuela Evdokia también podía ver. Es un regalo familiar».
Zoya se hundió en la litera de al lado, como si el peso de las palabras la hubieran aplastado. Si estás mintiendo sobre Liocha, mañana lo sabremos, advirtió Rosa en voz baja. Ahora dime cómo funcionan las cosas aquí. Poco a poco la célula volvió a su rutina, saliendo de su letargo. Las mujeres susurraron, lanzando miradas furtivas e intrigadas al recién llegado. Alguien llamó al tubo de la calefacción, un código coincidía con el de la celda de al lado. Aquí hay reglas, comenzó Zoya, señalando el espacio con un gesto amplio, sorprendentemente tranquila tras la revelación. El baño está ahí. La cola se hace según la edad. El agua está racionada, el depósito se llena una vez al día. Repartimos el pan en partes iguales. Quien roba las migajas recibe un corrector en la cara. Durante el día nadie se acuesta en la cama, solo pueden sentarse. Por la noche, si la dirección está de buen humor, la televisión se enciende durante 1 hora. Hablaba de manera práctica, casi burocrática, pero nunca quitaba los ojos de encima a Rosa. Dentro de un mes algo sucederá entre estos muros que cambiará el destino de muchos, anunció de repente Rosa, mirando más allá de Zoya, como si viera algo invisible para los demás. Vendrá alguien que ha perdido más que todos nosotros. El silencio en la celda se hizo tan denso que se podía oír las gotas del grifo goteando en el lavabo del rincón. ¿OMS? Preguntó una señora de cabello blanco junto a la ventana enrejada. Lo sabremos en el momento adecuado, respondió Rosa, y una suave sonrisa iluminó su rostro de rasgos delicados, transformándolo casi en belleza. Zoya murmuró algo, pero no insistió en hacer más preguntas. La vida en la celda retomó su curso habitual. Algunos remendaban ropa, otros jugaban a las cartas en el suelo, algunos chismorreaban en voz baja. Rosa desempacó su paquete y arregló cuidadosamente sus pocas cosas. Desde la celda de al lado llegaban sollozos ahogados. Una niña muy joven, arrestada por tráfico de drogas, había estado llorando durante 3 días seguidos. Pobrecita, no puedes parar de quejarte, comentó una reclusa con el rostro lleno de arrugas, sacudiendo la cabeza. Dejó un hijo pequeño con su abuela. ¿Y tú, Petrovna, cuántos tienes? 3. Gracias a Dios son adultos. Yo tengo nietos, respondió otro. La conversación giró hacia los niños, como siempre ocurría entre aquellas mujeres privadas de lo más preciado que tenían. Algunos se jactaban de los logros de sus hijos, otros se desahogaban de sus hijas con problemas, varios lloraban al recordar a las pequeñas que quedaron con padres alcohólicos o parientes lejanos. Rosa escuchó en silencio hasta que de repente empezó a tararear suavemente, casi en un susurro. Era una vieja canción de cuna gitana, con palabras desconocidas que hablaban de amor, de protección, de las estrellas que miran por la ventana, del sueño que trae consuelo. Nadie entendía las letras, pero todos entendían el significado, como si esas extrañas sílabas llevaran el dolor y el anhelo de cada uno. La voz de Rosa, profunda y aterciopelada, parecía penetrar directo al alma. Poco a poco los murmullos cesaron. Hasta las mujeres más duras guardaron silencio con la mirada fija en el vacío, recordando a sus hijos perdidos, abandonados u olvidados. Algunas mujeres jóvenes lloraron en silencio, tapándose la cara con las manos. Zoya mantuvo la cabeza gacha y los hombros temblaban ligeramente. Cuando Rosa terminó, el silencio persistió durante largos minutos. Cantas muy bien, gitana, admitió Zoya sin levantar la vista. Pero es realmente triste. Sin tristeza no hay alegría, respondió Rosa. Así como no hay día sin noche. La campana del toque de queda sonó de repente, un ruido metálico agudo que interrumpió el silencio. El sonido metálico resonó por el pasillo, haciendo que todos se estremecieran. Las mujeres empezaron a acomodarse en las literas, los colchones crujieron, las sábanas crujieron. Rosa se acostó en su estante y apoyó la mano debajo de la cara. A la tenue luz de la lámpara de noche, su rostro oscuro parecía tallado en madera oscura. Los ojos abiertos reflejaban imágenes lejanas, invisibles para los demás. ¿Y si mi Liosa está realmente viva? Susurró Zoya desde la litera de arriba con la voz temblorosa. ¿Vivo? La respuesta de Rosa fue sencilla, casi automática. Para él, vive. El resto se soluciona solo. A lo largo de los pasillos se oyeron los fuertes pasos de un guardia. El chirrido de una llave en la cerradura de la celda vecina rompió el silencio. Rosa suspiró suavemente.
Duerme, Zoya. Mañana será un día difícil. Y por primera vez en meses, Zoya obedeció. Cerró los ojos y pronto su respiración se volvió larga y regular. Rosa, sin embargo, permaneció despierta. Sintió el peso de las vidas de otras personas presionando sobre sus hombros, como si hilos invisibles conectaran el pasado y el futuro, tejiendo destinos que solo ella podía ver. Su don no descansó. Él exigió que ella cediera siempre. Abuela Evdokia pensó, recordando las palabras de la anciana. Nuestra sangre está condenada a pagar el regalo con soledad. Pero a veces lo único que quería era no vislumbrar el mañana ni leer entre líneas el tiempo. Solo quería un poco de felicidad común, un abrazo, un hogar, el calor de unas manos que no temblaran al tocarla. A través de la pequeña ventana con barrotes brillaban las estrellas, las mismas que iluminaban el campamento de su infancia, las mismas que sus antepasados habían visto siglos atrás. Rosa los observó sintiendo que algo se acercaba, una fuerza grande, inevitable, capaz de cambiar vidas. Sabía que pronto conocería a alguien que cambiaría su existencia, un hombre que lo había perdido todo. Pero su rostro todavía era una sombra. El despertar en la celda de mujeres seguía siempre el mismo ritual, el crujido de la llave en la cerradura, el grito ronco del guardia de turno, la carrera hacia el lavabo. Pero esa mañana algo fue diferente. Makarova. Fuera con tus pertenencias. La voz de Klavdia Petrovna, la supervisora, resonó a través de la puerta entreabierta. Sostenía un sobre amarillento entre sus dedos. Zoya, todavía somnolienta, se sentó en la litera confundida. ¿A dónde? No tengo a dónde ir. No soy yo. Ha llegado una carta urgente para usted. Klavdia le tendió el papel. Y el director quiere verla. El silencio que reinó en la celda era casi palpable. Todos los internos contuvieron la respiración y sus ojos se dirigieron entre Zoya y Rosa, que permanecía inmóvil en su estante, peinándose su larga cabellera negra con un peine de madera. Zoya cogió el sobre con manos temblorosas. La dirección, escrita con letra apresurada y desconocida, decía, a Z. Makarova, personalmente. ¿Qué es? Murmuró, rompiendo el papel. Mientras leía, su rostro áspero, marcado por los años, pareció derretirse, revelando la mujer que había sido una vez, una madre que había perdido a su hijo y ahora descubrió, en solo unas pocas líneas, que estaba vivo. Lyosenka. El nombre escapó de sus labios como un suspiro. El sobre se le cayó de las manos. Dios mío, Lyosenka. Rosa levantó los ojos y la miró sin decir nada. Sus miradas se encontraron y en la de Zoya había una mezcla tan intensa de conmoción, gratitud e incredulidad que las palabras serían superfluas. Prepárate, Makarova, instó Klavdia. Al director no le gusta esperar. Zoya, como si despertara de un sueño, trató de alisarse el pelo corto con las manos y se arregló la ropa raída. ¿Así, desordenado? No te invitó a un concurso de belleza, bromeó el guardia. Apresúrate. Antes de irse, Zoya se volvió hacia Rosa. Gitano, yo comenzó, pero le fallaron las palabras. ¿Cómo agradecer a la persona que con una sola frase le devolvió la razón de vivir? Ve, dijo Rosa suavemente. Tu hijo espera. La oficina del coronel Borovikov estaba en el tercer piso del edificio administrativo, una enorme puerta con el cartel, jefe de prisión, pesadas cortinas en las ventanas y una caja fuerte en un rincón. En las paredes, retratos descoloridos de los líderes del país, certificados de honor amarillentos por el tiempo y un plan de evacuación en caso de incendio. El escritorio de Andrei Ivanovich estaba cubierto de carpetas, rojas secreto, azules, uso interno y marrón liso. Un cenicero lleno de colillas atestiguaba una noche de insomnio. El propio Borovikov estaba junto a la ventana, con las manos cruzadas a la espalda. Alto, erguido, uniforme impecablemente planchado, bigote gris bien recortado. Solo las profundas arrugas alrededor de sus ojos y el surco entre sus cejas delataban su edad y el cansancio acumulado. Permiso para entrar, Andrei Ivanovich. La capitana Krylova, su asistente, se asomó por la puerta. Traje a la prisionera Sabelieva, tal como me ordenaste. Borovikov se volvió y examinó al gitano con una mirada gris, descolorida por el tiempo. Puedes entrar. Rosa cruzó el umbral del despacho.
Sus ojos oscuros escanearon la habitación y al hombre frente a él con calma, sin miedo ni sumisión, algo raro entre los llamados a la alfombra del director. Sabelieva Rosa Nikolaevna, anunció Krylova consultando el historial médico. Nacido en 1959, etnia gitana. Artículo 147, parte 3, malversación en gran escala. Prisión preventiva. Gracias, Elena Sergeyevna. Puedes retirarte. Borovikov asintió. Hablaré a solas con la ciudadana Sabelieva. Krylova se fue, no sin antes mirar a Rosa con recelo. Cuando la puerta se cerró, el silencio se apoderó de la oficina. Borovikov se sentó lentamente, sacó un velomor del bolsillo y lo encendió. Siéntate, Sabelieva. Señaló la silla de enfrente pronunciando mal su apellido. Rosa obedeció acomodándose las faldas largas con gestos precisos. Su serenidad, sin embargo, pareció irritar un poco al coronel. Dicen que aquí actúas como una bruja, resopló. Asusta a los internos, genera confusión. Yo no asusto a nadie, directora ciudadana, respondió Rosa tranquilamente. Solo digo lo que veo. ¿Y qué ves? Borovikov sonrió irónicamente, recostándose en su silla. Bueno, veamos tus trucos. Dime algo. Pero no esperes que lo crea, hace años que no voy al circo. Habló sarcásticamente, pero sus ojos permanecieron alerta. Hubo muchos rumores sobre aquel extraño gitano. Y su suposición sobre el hijo de Makarova había sido terriblemente precisa. En lugar de una carta que llegó esa mañana, el niño podría haber aparecido un mes después, y a nadie le habría parecido extraña la coincidencia. Pero acababa de escribirle al día siguiente de la llegada de Rosa. Miró a Borovikov durante mucho tiempo como si leyera algo en su rostro. Luego, en voz baja, dijo: Llevas un hielo en el pecho, pero no por estas paredes. La ceja del coronel se arqueó ligeramente. Hace 12 años perdió lo más preciado que tenía, continuó Rosa sin apartar la mirada. Y hasta el día de hoy se culpa por no haberla salvado, ni al pequeño. El cigarrillo se detuvo a medio camino de su boca. Borovikov se incorporó de repente y su silla crujió. ¿Cómo sabes eso? Se le quebró la voz. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Rosa negó con la cabeza. Lo veo en tus ojos. En las arrugas alrededor de la boca. En la forma en que lleva sus hombros, como si todavía llevara un ataúd. Borovikov se levantó lentamente. Su rostro palideció y apretó la mandíbula. Alguien manipuló mi expediente personal. Alguien de guardia habla demasiado. Lo descubriré. Estaba embarazada de una niña cuando sucedió, interrumpió Rosa, y Borovikov se detuvo a mitad de la frase. Perdiste a tu esposa y a la hija que nunca nació. Los médicos no se lo dijeron hasta una semana después del funeral. Tenían miedo de hablar de antemano, debido al estado en el que te encontrabas. Se hundió en la silla y se quemó los dedos con el cigarrillo. Lo arrojó distraídamente al cenicero. Eso no estaba en el expediente, murmuró, sacudido. Solo los médicos lo sabían. Y luego se hizo un silencio pesado, roto solo por el sordo tic-tac del viejo reloj de pared. Las manos parecían arrastrarse, como si el tiempo también vacilara ante lo que acababa de revelarse. Se parecía a mí en mi juventud, continuó Rosa, con la mirada perdida más allá de Borovikov, como si viera algo, o alguien, detrás de sus hombros. Cabello claro, ojos azules. Su voz era baja, casi un susurro. Todavía la ves en tus sueños. Ella viene a ti con ese vestido azul que te regaló para su cumpleaños, el último. Las manos de Borovikov, apoyadas sobre la mesa, temblaron. Los apretó con fuerza en puños, como si pudiera aplastar el recuerdo que lo asaltaba. ¿De dónde? Tragó con la garganta seca. Nadie podría saber sobre el vestido. Fue solo entre ellos dos. No lo sé, respondió Rosa simplemente. A veces veo lo que pasó. A veces lo que será. ¿Y cuál será? Preguntó Borovikov con voz ronca, como si le costara pronunciar las palabras. Rosa finalmente lo miró directamente a los ojos. Encontrarás a tu hija, Andrei Ivanovich. No el que no nació, sino otro. Y ella será tuya de una manera que ni siquiera la vida podría darte.
Durante unos segundos Borovikov permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos, como si la frase le hubiera golpeado con fuerza física. Luego se levantó de repente y se volvió hacia la ventana. Sus hombros temblaron con pequeños espasmos. Rosa permaneció en silencio. Sabía que en los 13 años transcurridos desde la muerte de su esposa, este hombre fuerte nunca se había permitido llorar delante de testigos. Ahora necesitaba estar solo. Fuera, ordenó Borovikov con la voz apagada, sin volverse. Espera en el pasillo. Ella obedeció y se fue sin hacer ruido. Afuera, apoyada contra la pared, estaba la capitana Krylova, apretando nerviosamente el botón de su uniforme. ¿Qué le dijiste?, preguntó, lanzando una mirada preocupada hacia la puerta. Nunca había visto así al coronel. La verdad, respondió Rosa con calma. Solo la verdad. No salió ningún sonido del interior de la oficina, pero ella sabía lo que estaba sucediendo allí. En su mente vio a Borovikov, siempre tan controlado, tan rígido, con la cabeza apoyada en las manos y los hombros temblando por sollozos que ya no podía contener. Las primeras lágrimas en años. Y también sabía que esas lágrimas eran el comienzo de una curación, que el hielo que aprisionaba su corazón finalmente comenzaba a derretirse. Que sus destinos a partir de ese momento quedaron unidos por un hilo invisible pero indestructible. Más adelante en el pasillo, se oyó un portazo. Se acercaban pasos pesados, era un grupo de guardias que escoltaban a los nuevos reclusos. Uno de ellos, al ver a Rosa apoyada contra la pared, aminoró el paso y le murmuró algo a su compañero. Este se santiguó, el guardia a su lado lo regañó. Sin parar. Elena Krylova se ajustó el moño apretado y el gesto delató su inquietud. Han estado sucediendo cosas extrañas, murmuró. ¿Desde que apareciste? Rosa se volvió hacia ella. Todo el mundo busca el amor, Elena. Incluso aquellos que dicen que solo quieren poder. Krylova se sonrojó. Sus sentimientos por el coronel eran un secreto que ocultaba incluso a ella misma. No sé de qué estás hablando, respondió, dando un paso atrás. Y no quiero saberlo. En ese momento se abrió la puerta de la oficina. Borovikov permaneció allí, erguido y sereno. Solo los ojos rojos delataban la tormenta que acababa de pasar. Saibelieva, pasa, dijo con voz firme. Capitán Krylova, tenga la amabilidad de traernos té. Y la demanda de Zoya Makarova. Krylova lo miró sorprendida. ¿El proceso de Makarova? Sí. Hay algunas inconsistencias que es necesario revisar. Cuando Rosa volvió a entrar, Borovikov estaba de espaldas a ella y miraba por la ventana el patio cubierto de nieve. ¿Por qué me dijiste eso?, preguntó sin darse la vuelta. About nothing, sobre el niño. ¿Por qué reabrir las heridas solo para que puedan sanar de verdad? Porque algunas cicatrices solo se cierran cuando se afronta el dolor, respondió Rosa suavemente. Sin pus, sin infección. Para que puedas dejar atrás el pasado y ver el futuro. Borovikov finalmente se dio la vuelta. Había algo diferente en su mirada, como si la estuviera viendo por primera vez. No eres un estafador, afirmó no como una pregunta, sino como una observación. No sacudió la cabeza. Igual que mi abuela no lo era. Pero la gente teme lo que no entiende. Él asintió lentamente como si tomara una decisión. Revisaré su expediente personalmente. Si encuentras, no terminó la frase, pero Rosa entendió. Por primera vez en semanas, un rayo de esperanza brilló en sus ojos. Gracias, Andrei Ivanovich. No me agradezcas antes de tiempo, respondió secamente, recuperando su tono oficial. Y no le cuentes a nadie sobre nuestra conversación. Especialmente en lo que es personal. No te preocupes, Rosa mostró una leve sonrisa. Tus secretos están a salvo conmigo. Krylova entró con una bandeja, 3 tazas de té y un plato de galletas. Su té, coronel. Y el proceso de Makarova. Colocó una carpeta azul sobre la mesa. Gracias, Elena Sergeyevna. Borovikov señaló la silla junto a Rosa. Siéntate. Tengamos una conversación interesante sobre destinos y coincidencias. La capitana obedeció confundida por la inusual actitud de su jefe, siempre tan austero.
Mientras tanto, Rosa los observaba y por encima del hombro de Borovikov, vio, como una sombra descolorida, la figura de una mujer de cabello claro, vestida de azul. Ella sonrió y asintió como si aprobara todo. Nadezhda, pensó Rosa, dirigiéndose a ella en silencio. Yo te ayudaré. Prometo. Ya no estarás solo. La nueva insignia de Rosa Saibelieva ahora decía, consultora especializada en temas psicológicos. 3 palabras que lo habían cambiado todo. 3 palabras que le permitieron salir de su celda, caminar por los pasillos de la prisión siempre escoltada, por supuesto, y sentarse en la sala de interrogatorios ya no como una acusada, sino como, ¿qué exactamente? Ni siquiera ella misma podría definirlo. Los demás reclusos ahora la miraban con una mezcla de respeto y miedo. Todo el mundo ya conocía la historia de Zoya Makarova, cuyo hijo, dado por muerto, estaba vivo y ahora la visitaba regularmente. Un chico de rostro delgado con ojos que brillaban al mismo tiempo, de esperanza y desconfianza. Rosa lo había vislumbrado cuando sus caminos se cruzaron en el edificio administrativo. Gracias, dijo Zoya, torpemente antes de realizar otra visita. Sin ti todavía estaría pensando que Liocha es mía. No terminó la frase, giró la cara, limpiándose algo en el rabillo del ojo con el dorso de la mano. Rosa se limitó a asentir. Conocía muy bien ese sentimiento, la rareza de un regalo como la esperanza en ese lugar. La sala de interrogatorios número 3 era la más pequeña e incómoda de todas. Las paredes desconchadas, el techo amarillento por las infiltraciones, las frías sillas metálicas y una mesa chirriante en cuyo cajón guardaban décadas de notas, dibujos, chistes y colillas dejadas por generaciones de investigadores. Rosa estaba sentada en un rincón, discreta, casi imperceptible, con su falda larga y su blusa blanca. Borovikov le había permitido no usar el uniforme de prisión, entendía que esto era importante para preservar su dignidad. Frente al investigador Burtsev, un hombre de rostro cansado y frente hundida, se encontraba un joven delgado, de unos 30 años, vestido con una chaqueta de cuero gastada. Testigo en el caso de un robo en una tienda de segunda mano. Entonces, ciudadano Lamakin, repitió Burtsev por tercera vez en tono monótono, usted afirma que la noche del 7 de abril vio al acusado Seriojin sacando de la tienda 2 televisores Rubin. Lamakin asintió nerviosamente y tamborileó con los dedos sobre la mesa. Sus ojos se movían de un lado a otro, sin posarse en nada durante mucho tiempo. Exactamente así, camarada investigador. Con mis propios ojos. Uno en la mano y el otro debajo del brazo. A las 3 de la madrugada, en total oscuridad. Y había una lámpara encendida allí, en un rincón, aclaró Burtsev, con un tono que dejaba claro que no creía ni una palabra. En la esquina. Rosa observó al declarante en silencio, notando cómo le temblaban las manos, cómo tocaba repetidamente el bolsillo izquierdo de su chaqueta, cómo sus ojos vagaban sin rumbo. Un ligero carraspeo resonó en la habitación. Burtsev se volvió hacia ella, casi olvidando la presencia de la extraña gitana que el coronel había enviado para ayudar en casos complejos. ¿Tiene algo que añadir, ciudadano Sabelieva? Rosa se levantó tranquilamente y se acercó a la mesa. Lamakin la miró y de repente palideció como si hubiera visto un fantasma. Este hombre miente, declaró Rosa en voz baja, pero que resonó claramente en el silencio de la habitación. Mira tus manos. No tiemblan por el nerviosismo, sino porque ayer recibió dinero. Dineral. Por primera vez en mi vida. Lamakin se echó hacia atrás, alejándose de ella. ¿De qué está hablando? ¿Qué dinero? Y en su bolsillo izquierdo, continuó Rosa, ignorando sus protestas, guarda un recibo con el nombre de quien le pagó. Guarda tu bolsillo por miedo a perderlo. Piensa que sin el papel no recibirá el resto. Ahora fue Burtsev quien palideció. Ciudadano Lamakin, presenta el contenido de tus bolsillos. No tienen ese derecho. Gritó el declarante levantándose de un salto. Esto es abuso. Me quejaré. Pero Burtsev ya había llamado a la escolta. 5 minutos más tarde, del bolsillo izquierdo de Lamakin, sacaron un papel doblado en cuartos y con letras irregulares. Yo, Kotov N., pagué un anticipo de 100.000 rublos a Lamakin A por las declaraciones contra Seriojin AM. Los 100.000 rublos restantes se pagarán a Lamakin A después del juicio. Firmas, Kotov N., Lamakin A. El declarante fue llevado a una celda,
ahora sospechoso de falso testimonio. Burtsev, un hombre endurecido por su profesión, miró a Rosa con una mezcla de admiración y miedo supersticioso. ¿Cómo hiciste eso? Rosa simplemente se encogió de hombros. Solo veo lo que otros no notan. Después de este episodio, la gitana del coronel, como empezaron a llamarla en la prisión, se convirtió en una figura buscada. Los investigadores hicieron fila para tenerla presente durante los interrogatorios, especialmente en los casos más complejos. La segunda vez, Rosa fue invitada al testimonio de una joven acusada de matar a su padrastro. Vera Kolesnikova, de 18 años, llevaba un mes en su celda y se negaba a hablar. Ahora, sentada con la cabeza gacha, respondió solo con un monosílabo arrastrando las palabras: no recuerdo. Pálido, demacrado, con profundas ojeras. Rosa, que permaneció en su rincón, se levantó y se acercó lentamente. Se arrodilló frente a la joven, la miró a los ojos y con delicadeza, le tocó la mano, delgada y con las uñas mordidas. Él fue el primero en levantar la mano contra ti, niña, dijo en voz baja. Solo te defendiste, pero el golpe no salió como querías. Vera se estremeció. Sus ojos se llenaron de terror. ¿De dónde eres? Veo las cicatrices, continuó Rosa, apartando un mechón de cabello para dejar al descubierto una fina marca blanca en la sien de la joven. Y no solo en el cuerpo. Vera lloró por primera vez desde que la arrestaron. Primero en silencio, luego con sollozos interrumpidos por las palabras. Él llegó borracho, dijo que yo debía ocupar el lugar de mi madre, y ella estaba en el hospital por su culpa. Solo tomé el cuchillo para asustarlo, pero él se rió, vino hacia mí. Solo quería golpear la mano, solo la mano. El investigador encendió apresuradamente la grabadora, mientras Rosa sostenía la mano de Vera entre las suyas, mientras la joven contaba su historia, una historia que tenía miedo de revelar, miedo de que no la creyeran, de que la juzgaran, de que le dijeran que ella misma lo había provocado. Al final, el investigador le dijo a Rosa, en voz baja: Gracias. Revisemos sus declaraciones, pero realmente parece haber sido en defensa propia. La niña podrá responder libremente. Sacudió la cabeza. No tengo idea de cómo lo haces. Yo solo escucho, respondió Rosa. No solo palabras, sino pensamientos. El tercer caso fue el más dramático. Una autoridad regional llegó a la ciudad con una noticia desesperada: su hijo de 8 años había desaparecido el día anterior. El niño llevaba 24 horas buscando, en el bosque, en el río, en edificios abandonados. Equipos de rescate, perros rastreadores, policías y voluntarios registraron cada rincón. Borovikov llamó a Rosa a su oficina, donde se reunía el personal de la operación. Hombres exhaustos con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, inclinados sobre mapas de la ciudad. ¿Estás seguro, Andrei Ivanovich? Preguntó con escepticismo un mayor procedente de la capital regional, mirando de reojo a la gitana de la falda de colores. Sí, respondió secamente Borovikov. Rosa Nikolaevna, ¿puedes ayudarnos? Rosa permaneció en silencio con las manos sobre las rodillas. Sobre la mesa una foto del niño, sonriente con pecas y un espacio entre los dientes frontales. Dame algo que le pertenezca, pidió en voz baja. Trajeron una mochila encontrada a la orilla del río, cuadernos, un estuche para lápices, un trozo de manzana a medio comer. Rosa sostuvo el objeto durante mucho tiempo con los ojos cerrados. Luego miró al padre del niño, un hombre devastado con los ojos hinchados. Está vivo. Asustado. Hambriento. Y con fiebre. Un suspiro de alivio recorrió la habitación. El padre se inclinó hacia adelante. ¿Dónde? Dime dónde está mi Igorok. Rua Sadovaya, número 15, dijo Rosa, lentamente, como si leyera una dirección en un cartel invisible. Sótano. Fue allí con un chico mayor, querían ver motos viejas. La puerta se cerró, no pudieron salir. El mayor intentó entrar, se rompió el brazo y se desmayó. Date prisa, Igor tiene fiebre alta. Ya son 2 días sin agua. En menos de 1 hora, los niños fueron encontrados exactamente donde Rosa había indicado. Igor fue trasladado al hospital con deshidratación grave y neumonía, pero los médicos le aseguraron que se recuperaría. Cuando su padre vino a agradecerle, intentó besar la mano de Rosa. Ella retrocedió suavemente.
No es necesario. Lo habrías encontrado por tu cuenta solo más tarde. Y en estos casos el tiempo lo es todo. Salvaste a mi hijo, dijo el hombre con lágrimas en los ojos. Nunca lo olvidaré. Rosa lo siguió con la mirada y sintió que alguien la observaba. Cuando se dio la vuelta, vio a la capitana Krylova parada en la puerta. Elena la miró con abierta hostilidad. Andrei Ivanovich, confías demasiado en ella, dijo Krylova en cuanto estuvieron solos en la oficina. ¿Y si todo es un elaborado engaño? Es posible que haya llegado a un acuerdo con los secuestradores para luego encontrar heroicamente al niño. ¿Qué secuestradores, Elena Sergeyevna? Respondió Borovikov con cansancio. Los niños se encerraron solos en el sótano. Un lamentable accidente. Aún así, insistió Krylova, su regalo parece más bien una trama bien organizada. Tal vez recopile información de otros reclusos o soborne a un guardia. Borovikov la miró largo rato. ¿O tal vez está celoso, capitán? Krylova se sonrojó violentamente. No, solo me importa la reputación de nuestro departamento. Pero Borovikov ya se había vuelto hacia la ventana, indicando con un gesto que la conversación había terminado. A la mañana siguiente Rosa estaba en los archivos, analizando viejos expedientes de personas desaparecidas. Borovikov le había encomendado esta tarea, buscar a aquellos que aún pudieran ser encontrados. Hojeó páginas amarillentas con notas descoloridas, haciendo anotaciones en un cuaderno. La puerta se abrió y entró Borovikov con una expresión inusual, sombría, las arrugas entre las cejas más profundas de lo habitual. Rosa Nikolaevna, tenemos un problema. Del caso Krechati. Fueron presionados para enterrar la verdad. Como muchos otros. Hizo una pausa, observando la sombra de dolor que cruzaba el rostro del coronel. No tuvo otra opción. O al menos eso creía. Borovikov pasó los dedos por la desgastada cubierta del expediente como si pudiera sentir, a través del papel, el peso de la decisión que su padre había tomado décadas antes. La habitación parecía haberse vuelto más fría. El aire estaba pesado, lleno de polvo y recuerdos que nadie quería revivir. Mi padre, su voz se apagó por un momento. Murió cuando yo tenía 16 años. Infarto de miocardio. Siempre trabajó demasiado, siempre cargó con cosas que no eran solo suyas. Cerró los ojos como si intentara recordar el rostro del hombre que apenas había conocido. Nunca habló del pasado. Ni siquiera con mi madre. Porque algunas verdades duelen demasiado como para decirlas en voz alta. Rosa tocó ligeramente la página donde la firma del capitán Borovikov atravesaba el documento como una cicatriz. Sabía que su hija algún día encontraría este camino. Que sin querer sacarías a la luz lo que él intentó enterrar. El coronel la miró, sus ojos grises se nublaron con una emoción que no era solo sorpresa, sino algo más profundo, un reconocimiento tardío. ¿Estás diciendo que él lo sabía? Que mi carrera, mi trabajo aquí, todo esto estaba de alguna manera conectado con... a su destino. Rosa señaló la foto amarillenta de la escena del crimen, donde el cuerpo de Evdokia Mikhailovna yacía inmóvil, rodeado de objetos que nadie se había atrevido a llevarse. A tu abuela no la mató un ladrón. No por venganza. Fue silenciado. Así como intentaron silenciarte ahora, a través de Zotov. Borovikov dejó caer el expediente sobre la mesa, como si de repente se hubiera quemado. La revelación fue un duro golpe incluso para un hombre acostumbrado a lidiar con los peores lados de la humanidad. ¿Por qué? Su voz era áspera. ¿Qué sabía ella que fuera tan peligroso? Rosa respiró hondo. Las palabras que vendrían a continuación serían como cuchillos que ella misma tendría que utilizar. En el 75 tu padre estaba investigando un círculo. No delincuentes comunes, sino hombres con placas. Hombres que usaron la ley para proteger algo mucho más grande que el dinero o el poder. Bajó la voz como si las paredes del archivo pudieran oírla. Tu abuela descubrió quiénes eran. ¿Y qué hicieron con los niños desaparecidos de los orfanatos de la región? El silencio que siguió fue tan denso que parecía posible cortarlo. Borovikov se reclinó en su silla, con el rostro pálido como la ceniza. Orfanatos, repitió como si la palabra fuera veneno. ¿Estás hablando de trata? No del tipo que conoces.
Rosa cerró los ojos por un segundo, como tratando de bloquear las imágenes que la atormentaban. Experimentos. Niños con habilidades. Como el mío. Como los que tu abuela intentó proteger. La mano de Borovikov tembló cuando se llevó los dedos a la frente. De repente los fragmentos de conversaciones, las miradas furtivas de los superiores a lo largo de los años, los casos abandonados sin explicación, todo cobró un sentido terrible. Dios mío. Su voz era casi un susurro. Izotov. Es un eslabón más de esta cadena. Rosa abrió los ojos y no había en ellos piedad, solo una vieja tristeza. Krechati no es un hombre de negocios. Es un heredero. Y lo que hereda no es solo dinero, sino una deuda de sangre. Su hija no es la primera niña a la que utilizan como moneda de cambio. Borovikov se levantó de repente como si el aire de la habitación se hubiera vuelto irrespirable. Necesito ver los archivos del orfanato. Todos. A partir de los años 70. No encontrarás nada. Rosa negó con la cabeza. Los documentos que importan ya han sido destruidos. Pero hay una persona que puede confirmarlo. Alguien que estuvo allí. OMS. Ella vaciló y sus dedos se aferraron al borde de la mesa. Y se había enfrentado a una elección y eligió la carrera, la familia, usted, no la justicia. Borovikov hojeó el expediente con dedos temblorosos y con cada página su rostro se oscurecía. Aquí casi no hay nada, murmuró finalmente. Una inspección formal de la escena del crimen, un informe pericial estándar. Sin declaraciones de testigos, sin comprobaciones de coartadas, sin investigación seria. Como si lo hubieran vaciado todo a propósito. Eso fue exactamente, confirmó Rosa asintiendo. Mi abuela sabía demasiado sobre los hombres de las oficinas lujosas, sobre sus sucios secretos. A ella acudían esposas de funcionarios del partido, esposas de generales. Dijeron cosas que nadie más sabía. Y ella acaba de verlo. Rosa guardó silencio, dándole tiempo a Borovikov para asimilar sus palabras. Continuó pasando las páginas, deteniéndose en las fotografías descoloridas, los planes a medias, los vagos testimonios. Finalmente cerró el proceso con un golpe seco. ¿Puedo tener este caso?, preguntó con voz ronca. Quiero profundizar en los detalles. Por supuesto, asintió Rosa. Pero aquí no. Las paredes tienen oídos. Salieron juntos del archivo. El coronel con el maletín bajo el brazo, Rosa unos pasos detrás con la mirada baja. En el pasillo se encontraron con la capitana Krylova, que los miró con sorpresa apenas disimulada. Andrei Ivanovich, el fiscal, le espera, informó, lanzando una mirada desdeñosa a Rosa. Ya han llamado 2 veces. Cancelar la reunión, Elena Sergeyevna, respondió secamente Borovikov. Diles que tengo un asunto urgente. Tipo. Krylova enarcó las cejas pero no discutió. Él está bien. ¿Algo más? Sí. Ven a mi oficina mañana por la mañana. Necesitamos hablar en serio. Cuando Krylova se alejó, Borovikov se volvió hacia Rosa. ¿A dónde podemos ir sin que nos interrumpan? A mi habitación, respondió ella con calma. Hoy es día de visita. La celda está vacía. La celda de mujeres, que normalmente albergaba hasta 10 reclusas, estaba desierta. La mayoría de las mujeres habían salido a encontrarse con familiares o abogados. Un biombo improvisado hecho con sábanas dividía un minúsculo rincón, donde estaba la cama de Rosa. Esos 2 metros cuadrados eran su único refugio. Borovikov miró incómodo a su alrededor. Rara vez entraba en las celdas y prefería resolver todo en su despacho. Y ciertamente nunca había estado solo con una presa en un espacio tan íntimo. Siéntate, dijo Rosa, señalando la única mesa. No tengo té para ofrecer, pero puedo darte agua. No es necesario. Dejó la carpeta sobre una mesa pequeña y estrecha contra la pared. Cuéntamelo todo desde el principio. Rosa se sentó en el borde de la cama, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Mi abuela, Evdokia Mikhailovna, fue asesinada en septiembre de 1975. 4 puñaladas en el corazón, en su propia casa, por la noche. Su voz era serena, como si estuviera hablando no de una tragedia familiar,
sino de un suceso lejano, ocurrido a desconocidos. Yo solo tenía 10 años, vivía con mis padres en otra ciudad, pero lo sentí cuando ella murió. Me desperté en mitad de la noche gritando, están matando a la abuela. ¡Ayuda! Por la mañana llegó el telegrama. Borovikov escuchó en silencio con el rostro impasible, pero algo, compasión o preocupación, parpadeó en sus ojos. Llegó un investigador, joven, nervioso. Hizo preguntas, anotó cosas y una semana después se cerró el caso. Autor desconocido, eso es lo que escribieron. Pero mi abuela, cuando murió, consiguió arañar el suelo. ¿Qué? Preguntó Borovikov tenso. Malisev, respondió Rosa en voz baja. Víctor Stepanovich Malisev. En aquel momento segundo secretario del Comité Regional del partido. Poco antes del asesinato, mi abuela le había adivinado el futuro a su mujer y había dicho algo que no debería haber sido revelado. Borovikov se frotó el puente de la nariz. ¿Cómo sabes el nombre en el suelo? No se menciona esto en la demanda. Porque me lo dijo mi madre. Rosa se encogió de hombros. Vio el mensaje antes de que su padre ordenara que se borraran las pruebas. Se levantó y se dirigió hacia un pequeño estante clavado en la pared. Sacó una caja de cartón gastada, de esas que se usan para los chocolates viejos. En el interior, fotografías amarillentas, cartas, pequeños objetos, collares de cuentas, cintas, flores secas. Esta es mi abuela, Evdokia, dijo entregándole una fotografía descolorida. Borovikov tomó el retrato. Una gitana de edad avanzada, con una larga trenza gris y un pañuelo atado de forma peculiar, posaba junto a un grupo de milicianos. Entre ellos se encontraba el joven capitán, viva imagen de Borovikov en su juventud. Mi padre, murmuró exhalando como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba en esta foto? Fue antes del asesinato, explicó Rosa. Un mes antes, mi abuela había ayudado a resolver el secuestro de un niño. Indicó dónde mirar, como lo hizo conmigo y con Igor. Su padre vino a agradecerle. Entonces, su voz tembló ligeramente, vino por otro motivo. Borovikov miró la fotografía durante mucho tiempo, como si intentara descifrar un acertijo. Finalmente miró a Rosa. ¿Crees que mi padre estuvo involucrado en su muerte? No, respondió ella con firmeza. Pero ayudó a encubrir la verdad. Bajo presión, por supuesto. Lo amenazaron, tal vez con la vida de su madre, o la suya propia. Así actúan los de arriba. Encuentran tu punto débil y te atacan sin piedad. Devolvió la fotografía a la mesa y cogió el expediente, hojeándolo de nuevo. El destino no es casualidad, coronel, dijo Rosa en voz baja, mirándolo. Nos reunimos para arreglar lo que se hizo mal. Tu padre no tiene la culpa. Era joven y seguía órdenes. Pero ahora la elección es tuya. Borovikov levantó la vista sorprendido. ¿Qué elección? Actúa como te dice tu corazón, no según órdenes de arriba. Su voz había cambiado. Ahora era profundo, vibrante, casi hipnótico, nada parecido a su tono habitual. Rechace el dinero que le ofrecerá Krechetov. No creas las mentiras que Zotov dirá sobre mí. Lleve este caso hasta el final, incluso si le cuesta su carrera. Borovikov cerró la carpeta con un clic. ¿Cómo sabe usted lo de Krechetov? ¿Sobre el dinero? Ya te lo dije, respondió Rosa simplemente. Veo. Pero eso no importa. Lo que importa es lo que debes hacer. Para ti, no para mí. Se acercó tanto que él pudo oler el sutil aroma de las hierbas en su cabello, ver chispas doradas en lo profundo de sus ojos oscuros. Las mujeres de mi linaje siempre pagan la justicia con soledad, susurró. Tengo miedo de amarte, Andrei Ivanovich. Tengo miedo de traer desgracias. Borovikov la miró fijamente, incapaz de apartar la mirada. Algo estaba pasando entre ellos, algo que no tenía relación con investigaciones ni con casos antiguos. Algo simple y eterno como la vida misma. Mi padre, su voz era áspera, en los últimos años bebía mucho. Sufría de insomnio. Ya trabajé en los órganos, pero no entendía qué le estaba pasando. Solo repitió, hijo, no todas las órdenes deben ser obedecidas. Recuérdalo. Pensé que era el engaño de un anciano. Pero él estaba tratando de advertirme.
Rosa asintió en silencio. Cantó una extraña melodía, continuó Borovikov, perdido en el vacío. Especialmente cuando estaba borracho. Nunca pude entender qué era. Ella no era rusa, dijo Rosa, en voz baja. Era una canción de cuna gitana. Y de repente empezó a cantar con esa voz profunda, la misma que hacía callar hasta a los reclusos más ruidosos. Sobe chevari, sobe tu del teblel. Eratsikali SYRIKRYS ochona tukatidiki. La sangre parece haber desaparecido del rostro de Borovikov. Esa melodía, esas palabras. Aquella melodía resonaba en su memoria como un fantasma. Borovikov la había oído decenas de veces en labios de su padre, en su infancia, en su juventud. No entendía las palabras, pero cada nota, cada transición quedó grabada en su mente con dolorosa claridad. ¿De dónde sabes esto? Empezó a preguntar, pero se le quebró la voz. De pronto se le secó la garganta, como si las sílabas se hubieran convertido en arena. La abuela Evdokia le cantó a su padre, explicó Rosa, con una calma que contrastaba con el temblor de las manos de Borovikov. Cada vez que venía a visitarla. Sabía que tenía un hijo pequeño, que su esposa estaba enferma. Sentí pena. Canté para ti. Hizo una pausa, mirándolo con una mirada que parecía abarcar décadas. Y luego, años después, cantó la misma canción, recordando su culpa y su debilidad. Se inclinó ligeramente hacia adelante como si compartiera un secreto que solo ellos dos podían entender. Pero usted no es débil, Andrei Ivanovich. No repetirá sus errores. Borovikov se levantó de repente como si el peso de aquellas palabras lo empujara hacia arriba. Recogió los papeles esparcidos sobre la mesa, las fotografías amarillentas, almacenándolo todo con movimientos mecánicos, como si sus dedos obedecieran una orden lejana. Necesito irme, dijo con voz ronca. Necesito pensar. Por supuesto, asintió Rosa sin moverse. No lo olvides, no tienes mucho tiempo. Sus dedos, delgados y pálidos, jugaban con el borde de la sábana sobre la cama de la prisión, como si contara los segundos que escapaban. Zotov ya ha llegado a un acuerdo con Kretchev. En 3 días te harán una oferta. Pronunció las palabras con una lentitud deliberada, como si quisiera que cada sílaba resonara en su mente. Muy generoso. Y muy peligroso. Borovikov se detuvo ante la puerta con la mano ya en el picaporte. Se volvió lentamente como si llevara una carga invisible. ¿Por qué me ayudas? Preguntó y su voz sonó extraña a sus propios oídos, como si perteneciera a otro hombre. ¿Después de lo que hizo mi padre? Rosa no levantó la vista. Las sombras de la celda parecieron intensificarse a su alrededor, como si la prisión misma respirara. Porque el pasado no se puede cambiar, respondió ella, en voz tan baja que él casi no la escuchó. Pero el presente sí. Y veo en ti algo que a tu padre le faltaba, la fuerza para ir contra el sistema, aunque le cueste todo lo que tiene. Cuando la puerta se cerró tras él, Rosa permaneció inmóvil en el borde de la cama, con los ojos fijos en el asiento vacío donde antes estaba sentado Borovikov. Solo entonces, como si despertara de un trance, buscó debajo de la cama y sacó una caja de cartón gastada. Dentro, entre capas de tiempo y polvo, había una fotografía antigua, amarillenta por las décadas. Una mujer joven de cabello claro, casi blanco en la penumbra, sostenía a un niño pequeño en brazos. En el reverso unas letras descoloridas decían, Evdokia Mikhailovna, de la agradecida Antonina. Gracias por mi hijo. 1970. Rosa sabía que Antonina era la madre de Borovikov. Que en 1970 el pequeño Andrei, que entonces tenía solo 4 años, enfermó gravemente, una fiebre que los médicos no pudieron controlar. Desesperada, la madre llevó al niño ante el famoso Znaarka, el curandero gitano que, durante 3 noches, no abandonó la cama del niño, alimentándolo con infusiones y murmurando palabras antiguas sobre su cuerpo febril. Al 4.º día la temperatura bajó. El niño sobrevivió. El círculo se cierra, abuela, susurró Rosa, acariciando la fotografía con sus dedos. Entonces lo salvaste. Ahora necesitas salvarme. Y yo cerró los ojos por un momento como si la verdad le doliera. Necesito salvarte de ti mismo. Afuera, las sombras de la noche se espesaban. Se oían pasos por el pasillo.
reclusos que regresaban de sus visitas, el ruido de las llaves en los barrotes, el murmullo de voces que pronto llenarían la celda de vida. Pero por ahora, Rosa permaneció en silencio, escuchando no los sonidos del presente, sino los ecos de un pasado que se negaba a estar en silencio. Y de un futuro que aún podría escribirse. Masenka se está muriendo. La voz de Zotov se quebró, casi un grito. Se inclinó hacia adelante con los nudillos blancos por estar tan apretados. Si tuvieras hijos lo entenderías. No puedo quedarme quieto y ver a mi hija consumirse. Desde el pasillo opuesto una enfermera miró por la puerta, sacudió la cabeza con desaprobación y desapareció. Zotov apretó los puños como si pudiera aplastar la impotencia entre sus dedos. Vámonos de aquí, dijo Borovikov en voz baja pero firme. Necesitamos hablar en el patio. Afuera el aire era húmedo y pesado. El pequeño espacio entre los edificios prisión-hospital era un cuadrado de hormigón gris, con 2 bancos de metal oxidado y algunos arbustos de lilas atrofiados, cuyas flores hacía tiempo que se habían marchitado. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía bajo, un lienzo sucio presionando contra el mundo. Zotov respiró hondo como si el aire estuviera enrarecido. Escucha, Andrei Ivanovich comenzó ahora en un tono comedido, pero con una urgencia que cortaba como vidrio roto. No pregunto por mí. Pregunto por Masa. Ella tiene 12 años. 12 años. Toda la vida por delante. Cerró los ojos por un segundo como si la imagen de su hija le quemara por dentro. ¿Isabelieva? ¿Qué tiene por delante? Respondió Borovikov en voz tan baja que Zotov casi no lo escuchó. Solo prisión. Porque vio lo que no le convenía a Krechetov. ¿Qué diferencia hay? Explotó Zotov colapsando la máscara de control. Un gitano contra la vida de un niño. ¿Qué hay para elegir? Borovikov permaneció en silencio, mirando más allá del hombro del hombre, como si la respuesta estuviera escrita en las desconchadas paredes del hospital. Luego, lentamente. ¿Y si no fueras gitano, Maxim? ¿Y si Krechetov le pidiera que me entregara? ¿Para incriminarme? No digas tonterías. Zotov encendió un cigarrillo con manos temblorosas, evitando la mirada de su jefe. Es completamente diferente. Sabelieva ya está bajo investigación. Te condenarán a años por fraude, nosotros simplemente aceleramos el proceso. Y evitamos que haga más daño. ¿Qué daño? Borovikov se volvió hacia él, sus ojos grises perforaron la mentira. ¿De qué intentas protegernos? Zotov respiró hondo y exhaló el humo con un largo suspiro. Andrei Ivanovich, no me destruyas. La voz ahora era un gruñido desesperado. Quita a la gitana del camino y me callaré sobre tus encuentros con ella. Sobre cómo doblas la ley a su favor. Hizo una pausa, dejando que las palabras cayeran como piedras. ¿No crees que alguien se ha dado cuenta? ¿Que no hay constancia de cuando la llevó usted sola a interrogatorios? Borovikov miró a su subordinado con una mezcla de dolor y lástima, como si no viera a un hombre, sino a un animal herido, capaz de morder la mano que le daba de comer. Entonces chantaje, murmuró. Supervivencia, Zotov escupió la palabra, mirando hacia otro lado. Tú harías lo mismo. Cualquiera lo haría, si fuera tu hija. Borovikov se puso de pie y le crujieron las articulaciones. Lamento lo de Masa, Maxim Vitorovich. La voz era sincera, pero firme como el acero. En verdad. ¿Pero qué propones? ¿Qué es esto? Cierra los ojos a un gitano. Zotov se rió amargamente. Aislarla por un tiempo, eso es todo. Hay miles como ella en las cárceles. El cielo no se caerá por culpa de uno. Para mí lo será, respondió Borovikov en voz tan baja que el viento casi se llevó las palabras. Se giró y caminó hacia la salida del patio con la espalda recta, como si llevara un peso invisible. Andrei. Gritó Zotov con la voz entrecortada. Piénsalo de nuevo. Es la vida de un niño. Borovikov se detuvo. Se giró lentamente, su rostro era una máscara de cansancio. Conseguiré el dinero para la operación de Masa. Prometo. Pero no a este precio. El león de oro estaba casi vacío en ese momento. Krechetov estaba sentado en su mesa habitual en un rincón, haciendo girar un vaso de whisky entre los dedos,
mientras el hielo tintineaba como un reloj que marca el tiempo. Cuando Borovikov entró, el rostro del empresario se iluminó con una rápida sorpresa, pronto reemplazada por una cálida sonrisa, demasiado falsa para ser real. Andrei Ivanovich. ¡Qué agradable sorpresa! Señaló hacia la silla de enfrente. Siéntate y tómate una copa. Borovikov se sentó y rechazó la bebida con un gesto. He venido por negocios, Oleg Anatolievich. ¿En serio? Siempre listo para negocios serios. Krechetov hizo una señal casi imperceptible al camarero, que retrocedió como si le hubieran abofeteado. Especialmente con los representantes de la ley. Zotov le habló. Borovikov fue directo sin rodeos. Sobre la operación de la hija. Krechetov ladeó ligeramente la cabeza, como admirando su franqueza. Habló. Tomó un sorbo saboreando el líquido color ámbar. No soy un hombre pobre. Me gusta ayudar en situaciones sin salida, especialmente cuando se trata de niños. ¿Cuál es el precio de esta ayuda? El vaso hizo un suave tintineo cuando lo colocaron sobre la mesa. Una vaguedad. Krechetov sonrió como si hablara del tiempo. Una pequeña decisión administrativa. Transferir a un recluso a aislamiento. Temporalmente. Sabelieva, añadió secamente Borovikov. Exactamente. La sonrisa del empresario no llegó a sus ojos. Ella obstaculiza el avance de las investigaciones. Ejerce presión psicológica sobre los testigos, confundiendo las mentes. Suspiró como si llevara el peso de la justicia. A veces es mejor que ciertas cosas permanezcan invisibles, ¿no crees? Borovikov lo miró con un disgusto que no se molestó en ocultar. ¿Tienes miedo, Krechetov? Tanto es así que está dispuesto a pagar $50.000 por esconder a un gitano. Ya estamos advertidos, corrigió Krechetov con voz gélida. Sabelieva es una mujer peligrosa. Ella ve cosas que otros no ven. Y a veces es mejor que ciertas verdades permanezcan en la oscuridad. Por el bien de todos. Borovikov se puso de pie de un salto y su silla crujió. ¿Lo sabes, Oleg Anatolievich? La ironía en su voz cortó como una espada. Voy a hacerte un favor. Gratis. Un consejo, empieza a prepararte para el juicio. Grave. Porque nadie esconderá a Sabelieva y ella contará todo lo que vea. Krechetov también se levantó sin sonreír. Está cometiendo un error, coronel. Cada sílaba era una amenaza velada. Un grave error. La señorita Zotov va a morir y eso le pesará en la conciencia. ¿Y mi caso? Se encogió de hombros. Veremos qué argumentos resultarán más convincentes ante el tribunal. Ya veremos, repitió Borovikov, y se fue sin mirar atrás. Cuando regresó a Sizo, una ola de tensión lo golpeó incluso antes de cruzar la puerta. Krylova lo esperaba en el pasillo administrativo con el rostro pálido y las manos torcidas. Andrei Ivanovich comenzó vacilante. Llegó un encargo de Moscú. Sin previo aviso. Y lo primero que pidieron fue su asesor. A Borovikov se le hizo un nudo en el estómago. ¿Dónde está ella? Krylova bajó los ojos. En aislamiento. Por orden superior. Para aclaración. ¿Quién lo firmó? General Kornilov. Personalmente. Borovikov apretó los dientes. Kornilov. El amigo cazador de Krechetov. El empresario no esperó su respuesta, actuó. Quiero verla, ordenó con voz seca. Pero ahora la tienen, hay un. Sigo siendo el director de este Sizo, capitán. A Borovikov le ardían los ojos. Y hasta que me destituyan de mi cargo, tengo derecho a visitar a cualquier detenido. El aislamiento estaba en el sótano del viejo edificio, un lugar donde el aire olía a humedad y desesperación. Las paredes estaban empapadas y la luz amarilla de las lámparas colgantes parpadeaba como velas a punto de apagarse. La celda de Rosa era una caja de metal, una cama soldada al suelo, un cubo en un rincón. Estaba sentada en el borde del colchón, con las manos cruzadas sobre las rodillas y la mirada fija en un lugar vacío. Solo levantó la vista cuando la puerta se cerró detrás de Borovikov. Buenos días, Andrei Ivanovich, dijo como si estuvieran en un café y no en un agujero húmedo al que apenas llegaba la luz.
¿Cómo te va el día, mierda? Respondió Borovikov con rudeza. Esto es ilegal. Voy a revertir. No es necesario, Rosa negó con la cabeza con calma. Se suponía que iba a ser así. Sabía que esto sucedería. ¿Lo sabías? Se sentó a su lado, el colchón gimiendo. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Ella sonrió con tristeza. Porque intentarías cambiar lo inevitable. Sus dedos tocaron los tuyos ligeramente. Es necesario que sucedan algunas cosas para que otras, más importantes, también puedan suceder. Borovikov la miró fijamente, dividido entre la admiración y un dolor que le dolía como un hueso roto. Eres una mujer extraordinaria, Rosa Nikolayevna. Y usted, respondió simplemente, es un buen hombre, Andrei Ivanovich. Como tu suegra. Se estremeció. ¿Mi suegra? No tenía suegra. Ni siquiera cuñadas. Nadia era huérfana y fue criada por tías lejanas. Mañana por la noche, continuó Rosa, ignorando su confusión, tendrás que elegir entre la calma y la tormenta. Elige la tormenta. Lo perderás todo, pero encontrarás lo que siempre has estado buscando. ¿Qué estoy buscando? Su voz ronca. Redención. Susurró. Por tu padre. Para ti. Para todos los que un día tomaron la decisión equivocada, porque tuvieron miedo. Borovikov le tomó la mano, como si pudiera evitar que desapareciera. Te voy a sacar de aquí, Rosa. Interés. Lo sé, ella le apretó los dedos, sus ojos brillaban con una certeza que él no entendía. Pero el precio será alto. Maldito precio. Una extraña ligereza lo invadió, como si finalmente hubiera tomado la decisión que tanto había pospuesto. Voy a romper este maldito círculo, pensó, aunque me cueste todo. La abuela de Rosa merecía justicia. Y ella también. Se oyeron pasos fuera de la celda. Borovikov se levantó rápidamente con los músculos tensos. Ya voy, dijo en voz baja pero firme. Pero volveré. Lo sé, respondió Rosa con calma. Y esperaré. El tiempo que sea necesario. Cuando salió, el pasillo estaba vacío excepto por la silueta de Krylova y dos hombres con trajes oscuros, posturas rígidas y miradas afiladas como espadas. Coronel Borovikov. Uno de ellos mostró una identificación. Fiscalía General de la República. Tenemos algunas preguntas sobre su consultor. Por supuesto, Borovikov no parpadeó. En mi oficina, si no te importa. Caminó delante de ellos con la espalda erguida, mientras algo en su interior crecía, no era miedo ni duda, sino una tranquila certeza, como si, por primera vez en décadas, supiera exactamente qué hacer. Tras los barrotes en la oscuridad de la celda, Rosa tarareaba una canción gitana, una melodía que calmaba las almas heridas. Quizás el de ella. Quizás el suyo, que al día siguiente lo perdería todo para ganar algo mucho más grande. La mañana amaneció húmeda y gris, con una fina lluvia que parecía filtrada por un colador. El tipo de momento en el que el aire está pesado, saturado de ansiedades humanas y esperanzas frustradas. Borovikov estaba junto a la ventana de la oficina, con los ojos fijos en la niebla que engullía el horizonte. Detrás de él, el tic-tac del reloj marcaba los últimos latidos de una vida que ya no existiría. Sobre la mesa una carpeta común, no la oficial, de cuero impecable, sino de cartón desgastado en los bordes. En su interior documentos, copias, fotografías, grabaciones, pruebas contra el sistema del que había formado parte durante 30 años. Pruebas contra usted mismo. Sonó el teléfono. Respondió sin darse la vuelta. Hola. Andrei Ivanovich, la voz de Nina Stepanovna, la secretaria, temblaba. Los periodistas están aquí. Y llamaron de la Procuraduría General, preguntando si es cierto que usted programó una conferencia de prensa sin autorización. Es cierto, respondió Borovikov con calma. Gracias, Nina Stepanovna. Estaré abajo enseguida. Apagado. Se puso la chaqueta del uniforme con charreteras de coronel, abotonando cada botón con precisión quirúrgica. Tomó la carpeta. Cerró los ojos por un momento como despidiéndose de algo. Luego, con un movimiento decidido, se dirigió hacia la puerta. En el pasillo, Krylova lo alcanzó con el rostro enrojecido y los ojos muy abiertos. Andrei Ivanovich, ¿qué pasa?
Dicen que convocaste una rueda de prensa. Pero no había orden. No hubo ninguno, confirmó. ¿Pero por qué? Se le quebró la voz. El general está furioso. Ya llamaron desde arriba. Borovikov se detuvo. Miró a la asistente con una intensidad que la hizo retroceder. Elena Sergeyevna, eres una empleada leal y honesta. Gracias por todo. Hizo una pausa. Pero ahora les pido que no se involucren. Lo que haré es una elección personal. Y estoy listo para afrontar las consecuencias. Él se alejó suavemente dejándola inmóvil con la boca entreabierta sin palabras. La sala de conferencias de la prisión nunca había visto tanta gente. Periodistas locales y extranjeros con grabadoras y cámaras, activistas de derechos humanos, abogados, empleados de la fiscalía. Un zumbido eléctrico, destellos incesantes. Cuando entró Borovikov, el silencio cayó como una espada. Había algo en su rostro sereno, tallado en piedra, que hizo que incluso los periodistas más locuaces guardaran silencio. Subió al podio, colocó la carpeta sobre la mesa y recorrió al público con su mirada. Agradezco la presencia de todos. La voz era baja, pero cada sílaba cortaba el aire. Hoy les voy a contar una historia. La historia de un crimen cometido hace 20 años, y que aún envenena el presente. Y empezó. Habló del asesinato de Evdokia Savelieva en 1975. Del caso cerrado por orden superior. De las conexiones entre ese crimen y la corrupción en los niveles más altos del poder. Del círculo que se cerró cuando la nieta de la víctima, Rosa Savelieva, fue detenida bajo cargos falsos en su propia prisión. Mi padre, dijo, y por primera vez le vaciló la voz, el capitán Iván Petrovich Borovikov, fue quien firmó la orden de cerrar el caso. Cumplía órdenes como muchos en aquella época. Respiró hondo. Pero yo, tu hijo, no repetiré tu error. Abrió la carpeta. Mostró documentos, fotografías, diagramas. Los periodistas tomaron notas febrilmente. Las cámaras capturaron cada pieza de evidencia en primer plano. Las manos de Borovikov no temblaron. El caso Savelieva es solo la punta del iceberg, prosiguió. Detrás de esto hay un sistema donde la verdad se sacrifica por los intereses de los poderosos. Donde la gente honesta es destruida y los deshonestos prosperan. Sacó una cinta de casete. Lo insertó en una grabadora preparada. Esta grabación fue hecha ayer. Una conversación entre yo y el empresario Oleg Krechotov. Su voz adquirió un tono agudo, quien me ofreció un soborno para aislar a Rosa Savelieva e impedirle que testificara contra él. La grabadora se encendió. La voz untuosa de Krechotov resonó. Soy un hombre de medios. Me gusta ayudar en situaciones sin salida, especialmente cuando se trata de niños. Borovikov detuvo la cinta. Krechotov ofreció $50.000, supuestamente por el tratamiento de la hija de mi subordinado Zotov. De hecho, fue un soborno. Para que la verdad sea enterrada una vez más. Un murmullo recorrió la habitación. Algunos fiscales se marcharon apresuradamente, marcando ya en sus teléfonos móviles. Rosa Savelieva está arrestada, dijo Borovikov, desabotonándose el cuello de su uniforme como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Por orden del general Kornilov, estrecho aliado de Krechotov. La acusan de charlatanería y fraude. Su tono se endureció. Pero la verdad es que la aislaron porque ella ve la verdad. Y ayuda a que otros lo vean también. Se quitó las charreteras de los hombros. Los dejó caer sobre la mesa. Me quito estas insignias, declaró, su voz vibrando en el silencio absoluto. Pero no abandono mi responsabilidad por la justicia. Los flashes explotaron iluminando su rostro como si tallaran una imagen sagrada, la de un hombre que había elegido, finalmente, ser libre. Sí, la amo, dijo de repente y el mundo pareció detenerse. No por magia, sino porque ella me devolvió el alma. Cerró los ojos por un segundo. Me enseñó lo que significa ser verdaderamente humano. No es un engranaje en una máquina que aplasta la verdad. En la puerta los hombres de la fiscalía observaban, sombríos, sin atreverse a intervenir ante la multitud de cámaras. Estoy listo para responder a todas las preguntas, anunció Borovikov, recorriendo con la mirada al público. Y soportar las consecuencias de lo que dijo. Pero antes de que empezaran a interrogarlo, levantó la mano.
Hay una última cosa. Su voz era un murmullo profundo, casi íntimo. La verdad no es un lujo. Es una necesidad. Sin él no somos más que sombras, fantasmas que viven en un mundo inventado. Respiró hondo. Elegí vivir de verdad. Incluso si el precio es alto. La sesión de preguntas terminó cuando uno de los inspectores se acercó al podio, con voz firme y formal. Coronel Borovikov, usted es destituido de su cargo. El pedido ya ha sido firmado. Deberá entregar su identificación y arma de servicio de inmediato. Borovikov asintió como si la noticia no fuera una sorpresa sino un paso anticipado. Su rostro permaneció impasible, pero sus dedos por un instante se movieron casi imperceptiblemente. Primero, sin embargo, me gustaría ver a Sabelieva. Solo para decir adiós. Imposible, dijo secamente el inspector. Ya no tienes acceso a los reclusos. Fue entonces cuando intervino un periodista de espesa barba, pelo gris y voz ronca de quien ha visto muchas historias. Señores, creo que todos los que estamos aquí estamos interesados en conocer a Sabelieva. ¿Por qué no concertamos una entrevista con ella? Ahora mismo. Ahora mismo. La idea fue abrazada por otros periodistas, como un coro que cobró fuerza. Queremos ver al gitano. Sí, una entrevista con ella. Solo 5 minutos. Los inspectores intercambiaron miradas inseguras, claramente divididos entre el protocolo y la presión de la situación. Borovikov, al notar la vacilación, aprovechó el momento. Personalmente garantizo que Sabelieva no hará declaraciones sensacionalistas. Solo pido 5 minutos. En presencia de todos vosotros. Después de largas consultas telefónicas con los superiores, finalmente llegó la autorización. Rosa volvió del aislamiento pálida, con profundas ojeras, pero con la misma postura erguida y un brillo sereno en los ojos. Cuando entró en la habitación, las cámaras se dispararon con una ráfaga de flashes. Los periodistas se agolparon alrededor, lanzando preguntas, pero Borovikov dio un paso adelante, colocándose entre ella y la multitud como un escudo. Por favor, danos un minuto, pidió con una firmeza que no mereció respuesta. Llevó a Rosa a una ventana, donde la luz del atardecer se filtraba tímidamente entre las cortinas. Sostuvo sus manos, ásperas y frías, entre las suyas. Lo siento, murmuró con la voz rota por una culpa que no podía ocultar. Prometí sacarla de aquí, pero todo salió mal. Ella sacudió la cabeza y sus labios formaron una sonrisa casi imperceptible. No, Andrei, respondió en voz baja, como si solo él debiera oírlo. Todo está sucediendo exactamente como debería. Elegiste la tormenta y ya ha comenzado. Me despidieron, admitió con una risa amarga. Y probablemente me demandarán por abuso de autoridad. Esto es solo el comienzo, dijo Rosa, apretando sus manos con sorprendente fuerza. Pronto todo cambiará. Ya verás. Se acabó el tiempo, interrumpió el inspector, impaciente. Necesita volver al aislamiento. Borovikov por un momento se llevó la mano de Rosa a los labios, ignorando el clic de las cámaras que captaron ese gesto. Sus ojos brillaban como si guardaran un secreto que solo ellos dos compartían. Encontraré una manera de ayudarte. Lo prometo, dijo. Lo sé, respondió Rosa simplemente antes de seguir a los guardias sin mirar atrás. Los días que siguieron fueron un torbellino. La conferencia de prensa de Borovikov se convirtió primero en noticia local y luego en noticia nacional. Sus testimonios fueron reproducidos en los principales canales y sus argumentos diseccionados en editoriales. Se abrió una causa penal en su contra por abuso de poder. Lo llamaron para interrogarlo, lo amenazaron y trataron de obligarlo a retractarse. Pero él permaneció inquebrantable, repitiendo la misma frase como un mantra. Todo lo que dije es verdad. Y estoy dispuesto a demostrarlo. Para sorpresa de muchos, su bando empezó a ganar voz. Organizaciones de derechos humanos, periodistas independientes y figuras públicas se pronunciaron en apoyo. Los titulares decían, un coronel contra el sistema, la verdad por encima del rango, un policía honesto, una especie en peligro de extinción. Entonces llegó la noticia que lo sacudió todo, la hija de Zotov había muerto. A pesar del dinero de Krechetov, a pesar de la cirugía de emergencia en Moscú, su corazón no sobrevivió.
Zotov, destrozado, se presentó en casa de Borovikov borracho con los ojos vacíos y las manos temblorosas. Murió Andrei, tartamudeó con la voz entrecortada por el llanto. Mi Masenka murió y yo vendí mi alma. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Borovikov no lo acusó. No dije una palabra de reproche. Simplemente lo abrazó, dejando que el hombre se desplomara contra su hombro, mojando su camisa con lágrimas de arrepentimiento. A la mañana siguiente Zotov fue solo a la fiscalía. Lo confesó todo, el acuerdo con Krechetov, las pruebas faltantes, la presión sobre los testigos. Eso cambió el juego. El caso contra Krechetov cobró nuevo impulso, ahora con pruebas concretas de soborno y obstrucción de la justicia. El empresario fue detenido y sus cuentas bloqueadas. Y como una piedra arrojada a un lago, la investigación reveló otras tramas de corrupción vinculadas a él. 3 semanas después de la conferencia de prensa, el caso contra Rosa Sabelieva fue revisado y desestimado por falta de fundamento. Salió libre de la sala del tribunal, entre aplausos de los presentes. Borovikov la esperaba afuera, sin uniforme, vestido con un traje sencillo y con un ramo de flores silvestres en las manos. ¿No dije que todo cambiaría? Rose sonrió acercándose. Lo hice, admitió sacudiendo la cabeza. Pero mi carrera se acabó. No me reintegrarán. ¿Y eso importa? Preguntó ella, pasando su brazo por el de él. Borovikov miró al suelo, como si sopesara su respuesta. No, admitió finalmente. Lo que importa es que la verdad haya salido a la luz. Que se hizo justicia. Que la muerte de tu abuela no quede impune. Caminaron lentamente por la acera, bajo la mirada curiosa de los transeúntes, que los reconocieron por los informes. Llegaron a un pequeño parque y se sentaron en un banco bajo un viejo árbol color burdeos, mientras el sol se inclinaba hacia el oeste, pintando el cielo de suaves tonos rosados. ¿Qué pasará con Zotov?, preguntó Rosa, después de un momento de silencio. Lo arrestaron, pero pedí clemencia, respondió Borovikov. No es un monstruo. Es un padre desesperado que lo ha perdido todo. Rosa asintió pensativamente. ¿Y ahora? ¿Qué será de nosotros? Él tomó su mano, sus dedos entrelazados con los de ella. No sé. Pero estamos juntos. Y eso es lo que importa. La noche cayó sobre la ciudad iluminando las primeras estrellas. 2 extraños, un excoronel y un exconvicto, sentados uno al lado del otro, cuyas vidas se han entrelazado de una manera que ni las leyes ni los adivinos más sabios podrían predecir. Ya sabes, murmuró Rosa mirando al cielo, he pasado toda mi vida viendo el futuro de otras personas. Pero por primera vez veo el mío. Y él es hermoso. Borovikov no respondió. Simplemente apretó su mano con más fuerza, como si temiera que ese momento pudiera desvanecerse. Estuvieron así durante mucho tiempo, hasta que los últimos rayos del sol desaparecieron en el horizonte, dando paso a la oscuridad, una noche densa, pero llena de estrellas y promesas. El desayuno transcurrió tranquilamente, como todo lo demás en sus vidas ahora. Cada gesto era lento, cada momento saboreado, como si estuvieran recuperando los años en los que la vida los había arrastrado a una velocidad vertiginosa, sin darles tiempo para respirar. El pan de centeno, aún caliente, absorbió la miel dorada que Borovikov untó cuidadosamente sobre la rebanada. Entre un bocado y otro comentó. Hoy te volverán a buscar, del pueblo vecino. Rosa asintió, ya familiarizada con la rutina que se había formado recientemente. Había oído a Petrovna, la vieja partera, murmurar entre las mujeres del mercado, su nieta no deja de toser, ningún medicamento sirve. Y así fue. Al principio habían llegado con cautela, casi con miedo, como si temieran que la fama de Rosa fuera solo un rumor infundado. Luego, a medida que se difundieron las historias, de fiebres que disminuyeron, de dolores que disminuyeron, de corazones que se calmaron con sus palabras, las visitas se hicieron más frecuentes, más seguras. Vinieron con sus enfermedades, sus desgracias, sus destinos enredados, y ella los acogió como mejor pudo, con hierbas recogidas en el bosque, con consejos transmitidos de generación en generación, a veces solo con una mirada o una frase que misteriosamente curaba más que cualquier pócima. ¿Es usted ahora el znakarka de la región?, bromeó Borovikov, pasándose los dedos por el dorso de la mano, en un gesto que ya era habitual. Como mi abuela, respondió Rosa con una sonrisa nostálgica.
Excepto que Evdokia sabía mucho más de lo que yo sabré jamás. Aún estás aprendiendo, le recordó él, en voz baja. Y era verdad. A veces, cuando el viento soplaba contra las paredes de madera de la casa o cuando los leños crepitaban en la chimenea, Rosa tenía la sensación de que el espíritu de su abuela aún vivía en ese lugar, tan parecido a la casa donde había vivido Evdokia. Las vigas oscuras, las ventanas con marcos tallados a mano, la estufa de barro que ellos mismos habían encalado, todo le evocaba su infancia, los veranos en los que, de niña, corría descalza por el campo hasta casa de su abuela. Por las noches, cuando el crepúsculo se disolvía en las sombras y el silencio envolvía el pueblo, Rosa oía a veces una voz suave, casi una canción, que susurraba viejas canciones de cuna gitanas. Fueron aquellos momentos en los que comprendió, sin lugar a dudas, que nada de lo que había sucedido, ni los tortuosos caminos que ella y Borovikov habían tomado, ni las pérdidas, ni los reencuentros, había sido mera casualidad. Todo era parte de algo más grande, de un diseño trazado mucho más allá de la comprensión humana. Caminaron por el camino polvoriento del pueblo con las manos entrelazadas como dos adolescentes. A Borovikov ya no le molestaban las miradas curiosas de sus vecinos. Su porte erguido, las canas en las sienes y la postura de coronel retirado contrastaban con la belleza salvaje de Rosa, cuyos rasgos gitanos todavía despertaban la envidia entre las mujeres de la región. Su destino esa tarde era el orfanato en las afueras del pueblo vecino. Una vez a la semana llevaban cestas con miel fresca, galletas horneadas según la receta de la abuela de Rosa y frutas recogidas de su propio huerto. Los niños los recibieron con gritos de alegría, pululando por ellos, tirando de las manos de Rosa para que leyera sus líneas, como si en ellas estuviera escrito no solo el futuro, sino la promesa de que eran más que huérfanos, eran personas con su propio destino, aunque ese destino recién comenzaba. Esta vez, sin embargo, algo fue diferente. Apenas habían cruzado la puerta del orfanato cuando una educadora corrió hacia ellos con los ojos enrojecidos por el llanto. «Gracias a Dios llegaste», exclamó jadeando. «Es una tragedia. Masenka desapareció. Desde el principio nadie la encuentra. Le dimos la vuelta a todo, buscamos en los alrededores». «¿Masenka?». Borovikov frunció el ceño. «¿Quién es Masenka?». «La chica nueva. Tiene 8 años. Cabello claro, ojos azules. Completamente huérfano, llegó hace 3 meses. Una chica tranquila, nunca me dio problemas. Y ahora, de la nada, se escapó». Rosa y Borovikov intercambiaron una mirada. Una niña rubia de ojos azules, como la hija que Naya y él podrían haber tenido si no hubiera sido por el accidente. «Ayudemos en la búsqueda», decidió Borovikov con firmeza. «Reunir a la gente». Pero Rosa permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, como si escuchara algo fuera del alcance de los demás. «No es necesario», murmuró finalmente. «Sé dónde está». «¿Dónde?». La educadora se llevó las manos a la cara con incredulidad. «En nuestra casa», respondió Rosa simplemente. «Nos está buscando». La mujer los miró confundida, sin entender cómo ese extraño dúo podía saber algo que ella misma ignoraba. Pero Borovikov ya había aprendido a confiar en los presentimientos de Rosa. «Lo comprobaremos y te avisaremos pronto», dijo con seguridad. «Sigue buscando por si acaso». El viaje de regreso a Ivanovka se hizo en silencio, con solo el sonido del camino bajo sus pies y el calor de sus manos entrelazadas. Cuando aparecieron en el horizonte las primeras casas del pueblo, Borovikov rompió el silencio. «¿Estás seguro?». «Sí», respondió Rosa sin dudarlo. «Ella viene hacia nosotros. Y no es casualidad». Y allí estaba ella, efectivamente, una pequeña figura apoyada contra la puerta de su casa, cubierta de tierra, con las rodillas raspadas y el cabello claro enredado. Al oír los pasos, la niña levantó la cara y Borovikov sintió un escalofrío. Esos ojos azules, tan parecidos a los de Naya, lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Eres Masenka?», preguntó Rosa, agachándose frente a él. La chica asintió observándolos con recelo, alternando la mirada entre uno y otro. «¿Y tú, eres tía Rosa?», aventuró finalmente. «La reconocí apenas la vi en el orfanato. Tus ojos son especiales, como los de mi abuela. ¿Recuerdas a tu abuela?». Borovikov se sorprendió. «No», Masenka negó con la cabeza. «Pero ella aparece en mis sueños».
Dice que debería encontrarlos, que aquí estaría bien. Rosa extendió su mano y la niña, sin dudarlo, colocó en ella su pequeña palma. Juntos los tres entraron al patio y Borovikov, sin saber por qué, sintió que algo dentro de él finalmente había encajado, como si la última pieza de un rompecabezas hubiera encontrado su lugar. Y con mi padre, susurró Masenka, como completando un pensamiento que solo ella escuchó. Ahora estoy tranquilo. Borovikov la abrazó con más fuerza y sintió su pequeño cuerpo relajarse en sus brazos. ¿Crees, Masenka, que es esto? Preguntó con la voz ronca por la emoción. No lo sé, respondió sinceramente Rosa, con la mirada perdida en la oscuridad del jardín. Pero en este mundo había demasiadas coincidencias como para que fueran mera casualidad. Demasiados hilos invisibles tejiendo vidas, las de los vivos y las de los muertos, el pasado y el presente, como si el tiempo no fuera una línea recta, sino una red donde todo se conecta. Después de un silencio, añadió en voz baja, la maldición del linaje se ha roto, Andrei. El amor demostró ser más fuerte que el destino. Permanecieron así durante mucho tiempo, absortos por el chirrido de los grillos y los ladridos lejanos de los perros del pueblo. El aire olía a manzanas, a miel y al frescor otoñal que precede a las primeras heladas. En lo profundo de la casa, Masenka dormía profundamente y su dulce sueño resonaba como el centro silencioso de ese pequeño universo que habían construido. Ya sabes, murmuró pensativamente Borovikov, mientras sus dedos jugaban con una astilla de madera sobre la mesa, cuando me echaron de la policía, pensé que lo había perdido todo. Pero fue solo una ilusión. De hecho, fue entonces cuando empezó todo. Rosa sonrió en la penumbra, sus ojos brillaban con la tenue luz que entraba por la ventana entreabierta. Tú elegiste la tormenta, dijo, y la tormenta te trajo a casa. A través de la ventana se oía el sereno tic-tac del reloj de pared, que marcaba no el tiempo que se acababa, sino los momentos que llegaban, los primeros compases de una nueva vida. Una vida que nació del silencio, de ese silencio profundo, verdadero y vivo. El tipo de silencio en el que por fin podías escuchar lo que realmente importaba, el latido de un corazón junto al tuyo. 5 años, mucho o poco. Para el universo un abrir y cerrar de ojos, para un niño, toda una era. Por un corazón que ha encontrado la paz, un precioso grano de felicidad, recogido día tras día, hora tras hora, momento tras momento. El huerto detrás de la casa de los Borovikov estaba inundado de manzanos en flor. Pétalos blancos danzaban en el aire, posándose en el suelo como una alfombra etérea que cubría los caminos entre los macizos de flores. Las abejas, laboriosas y concentradas, zumbaban entre las flores recogiendo néctar. Su ruido se mezclaba con el repique lejano de las campanas de las iglesias del pueblo, creando una melodía imposible de escuchar en las ciudades. Aquella casa en las afueras de Ivanovka ya no era solo un refugio para Andrei, Rosa y Masenka. Se había convertido en un faro de esperanza para toda la región. Llegaron allí buscando consejo, ayuda, consuelo. Para Znaarka, como todavía llamaban en secreto a Rosa, y para su marido, el ex coronel convertido en apicultor, cuya miel era famosa en toda la provincia. El camino que conducía a la casa rara vez estaba vacío. Y he aquí que esa tarde apareció en el camino una fila de personas, una mujer con un niño en brazos, un anciano apoyado en su bastón, una pareja joven cogidos de la mano. Más visitantes. Andrei salió del porche secándose las manos con un paño. Acababa de reparar una colmena. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron con el tiempo y los mechones plateados se multiplicaron en su cabello, pero su postura se mantuvo erguida y su mirada clara y firme. Detrás de él miraba Masenka, que ahora tenía 13 años, esbelta y ágil como un abedul joven, con su larga trenza rubia balanceándose sobre su espalda y sus ojos demasiado serios para su edad. Te doy la bienvenida, papi, dijo bajando ya las escaleras con la gracia de quien conoce bien su papel. Terminar con la colmena. Mamá todavía está clasificando las hierbas. Caminó hacia los visitantes con la cabeza en alto con orgullo, y Andrei la miraba con una opresión en el pecho por una oleada de ternura. ¿Cómo había crecido? Cómo se había transformado de esa niña asustada en el orfanato a una joven segura de sí misma, que había heredado de Rosa no solo la forma en que se comportaba, sino también ese don, el de ver lo que otros no veían, de sentir el dolor de otras personas, de encontrar las palabras adecuadas para calmar. Hoy tenemos muchas visitas, comentó Rosa saliendo de casa mientras se secaba las manos en el delantal.
Su cabello, ahora veteado de blanco, estaba recogido en un moño solemne, como una corona. Como todos los días, respondió Andrei, pasando su brazo por los hombros de la mujer. Permanecieron uno al lado del otro en el porche, observando a Masenka saludar a cada uno de los recién llegados con una sonrisa, llamándolos por su nombre, a pesar de que muchos de ellos eran desconocidos para ella. «Lo siente», decía a menudo Rosa, con el orgullo rebosante en su voz. «Como una radiografía», bromeó Andrei. «¿Pero quiénes eran esas dos mujeres que acababan de bajar del coche aparcado en la puerta?» Borovikov entrecerró los ojos con incredulidad. Rosa también los miró y su rostro reflejaba sorpresa. Zoya Makarova, la antigua loba, cuyos rasgos ya no mostraban la dureza de sus años de prisión, caminaba por el sendero llevando en brazos a un niño de unos 2 años. A su lado, Elena Krylova, todavía con postura militar a pesar de vestir de civil, traicionaba su profesión con cada movimiento. «No puedo creer lo que veo», murmuró Andrei. «¡Qué sorpresa!», asintió Rosa en voz baja. Masenka ya guiaba al grupo hacia el balcón, hablando animadamente y haciendo gestos con las manos. La pequeña Aliosa, en brazos de Zoya, miraba con curiosidad a su alrededor y extendía sus bracitos para tocar las flores de los manzanos. Rosa Nikolaevna, Zoya vaciló al llegar al balcón, repentinamente avergonzada. «Estábamos pasando por aquí. Fui a visitar a mi hijo, ahora vive en la ciudad y abrió su propio negocio». Levantó al niño más alto como mostrando su mayor tesoro. «Y este es mi nieto Aliosa, el más joven. Si no fuera por ti, si no me hubieras hablado de Liosa en aquel entonces», su voz se apagó. «No tendría ni hijo ni nieto. Pasaría toda mi vida pensando que lo había enterrado». Los ojos de la ex convicta brillaron, delatando su emoción. «Pasa, por favor», dijo Rosa en voz baja. «El té está listo. Y hay tartas de manzana». Elena Krylova, un poco mayor pero todavía tan erguida como un soldado en posición de firmes, se movía incómodamente de un pie al otro. «Yo también estoy de paso», explicó ajustándose la chaqueta. «Una misión en la región. Decidí pasar a ver cómo estabas». Andrei notó la nueva insignia de teniente coronel en sus hombros tan pronto como se quitó el abrigo. «Ascenso, ¿eh?», comentó señalando las insignias con un movimiento de cabeza mientras los invitaba a entrar. «Sí, hace un mes», confirmó Elena, ligeramente sonrojada. «Después de ese caso de narcotráfico, ¿recuerdas? Lo que salió en los periódicos». «Seguimos las noticias», sonrió Andrei. Incluso en estos confines, la gran sala de estar, perfumada con hierbas y pan recién hecho, parecía acogedora y luminosa. Masenka se movía ágilmente entre la mesa y el armario, disponía las tazas y distribuía las tartas en un plato. Aliosa se había escapado de los brazos de su abuela y exploraba el entorno con determinación, tocando todo lo que estaba a su alcance. Zoya se sentó en el banco de madera, sin quitar los ojos de encima a su nieto. «Demasiado inteligente, igual que su padre», comentó. «Mi Liosa tampoco se quedaba quieto cuando era pequeño». Rosa sirvió el té con cuidado. «Un buen chico», dijo. «Fuerte». Y volviéndose hacia Zoya, «¿Y la tuya?», indicando a Masenka con un movimiento de cabeza. «Ya una niña», respondió Zoya, admirada. «Una belleza. Y con ojos tan sabios como los tuyos». Krylova, sentada con la espalda erguida como si se hubiera tragado una regla, colocó su taza sobre la mesa con un gesto decidido. «Rosa Nikolaevna, quería disculparte», dijo con voz firme a pesar de su vacilación. «Por la forma en que la traté en ese momento en prisión. Envidia tonta, cosa de mujeres. Pero ahora lo entiendo, has encontrado la verdadera felicidad. Uno que no se puede comprar con dinero ni con posiciones». Un silencio se apoderó de la habitación. Solo el rítmico tic-tac del reloj de la pared llenaba el espacio, contando los segundos de aquel inesperado estallido. «No pasa nada, Elena Sergeyevna», respondió Rosa con calma. «Cada uno tiene su propio camino hacia la felicidad. Tú también encontrarás el tuyo». Krylova se encogió de hombros. «El trabajo es mi felicidad», dijo. «Ahora soy jefe de división. Tengo un gran equipo». Se volvió hacia Andrei. «Por cierto, ¿has oído hablar de Zotov?». Borovikov se puso tenso. «Hace mucho que no tengo noticias». «¿Qué hubo?».
Trabajas en esa clínica infantil donde murió tu hija. ¿Cómo ayudar? Dicen que a los niños les encanta. Quédate con ellos, haz juguetes, cuéntales historias. Principalmente para aquellos casos graves, a los que los médicos ya han dado por perdidos. Rosa y Andrei intercambiaron una mirada. Recordaban bien la historia de Zotov, el hombre que casi los había traicionado para salvar a su propia hija, pero que al final no logró salvarla. Eso es bueno, murmuró Rosa. Significa que nada fue en vano. Encontró su camino. Andrei asintió con los ojos húmedos. Igual que nosotros. Al otro lado de la ventana, las sombras del crepúsculo se espesaban. Zoya comenzó a prepararse para partir. Necesitaba tomar el último autobús de regreso a la ciudad. Elena se ofreció a llevarla, de todos modos, voy en esa dirección. De esta manera aún podrían hablar un poco más, recordar el pasado. Cuando los visitantes se despidieron y Machenka llevó a los niños del barrio al jardín para mostrarles la nueva colmena y enseñarles a adivinar la buenaventura con margaritas, Rosa y Andrei se quedaron solos en el porche. La noche era cálida, silenciosa, impregnada del aroma de las flores del jardín y del pacífico canto de los grillos. Es extraño verlas juntas, Zoya y Lena, comenta pensativamente Andrei, el ex coronel de policía. Y mira, lograron encontrar un lenguaje común. Rosa apoyó la cabeza en su hombro. La vida ajusta a todos, especialmente cuando el pasado se afloja y deja de hacernos retroceder. Se quedaron un momento en silencio observando a Machenka en el jardín. Pasó el dedo por la palma de una chica del barrio, susurró algo y la chica se sonrojó riéndose. Debes estar adivinando sobre el novio otra vez, sonrió Andrei. A esa edad, eso es todo en lo que piensan. Rosa respondió seriamente, está aprendiendo. El don no es mágico, hija. Repitió como si se hiciera eco de las palabras que ya le había dicho tantas veces a la niña. Es la capacidad de escuchar el dolor de otras personas y ayudar a curarlo. Andrei abrazó a su esposa y la acercó a él. Tú le enseñaste lo más importante, ver con el corazón. El resto viene solo. Rosa levantó la cara y lo miró a los ojos. No nos conocimos por casualidad, Andrei. Fue Nadiezhde quien me envió contigo para que pudieras volver a ser feliz. Y Machenka, ella es nuestro regalo del cielo, que nos ha dado a los dos. Él no respondió. Él simplemente la apretó más fuerte. Las palabras sobraron. Hacía tiempo que habían aprendido a entenderse sin ellos. En el jardín, Machenka terminó la adivinación y los niños del vecindario, dando gracias a coro, corrieron hacia la puerta. Los siguió con la mirada y luego caminó lentamente hacia sus padres, silbando una melodía. Y entonces, como un destello blanco en el crepúsculo, apareció de la nada una paloma, rodeó el jardín y se posó suavemente en el hombro de la niña. Machenka se quedó paralizada, temiendo espantarlo. Luego lentamente levantó la mano y acarició las inmaculadas plumas. Rosa y Andrei observaron la escena en silencio, conscientes de que estaban presenciando algo significativo, casi una señal, como si el mismo cielo les hubiera enviado una bendición. La niña se acercó al porche con la paloma todavía en el hombro. El pájaro no voló, simplemente giró la cabeza, curioso, examinando a la gente. Debe ser manso, dijo Machenka. ¿Podemos quedárnoslo? Por supuesto, coincidió Rosa, si fue él quien decidió quedarse. Los tres permanecieron en el balcón, viendo desvanecerse el atardecer, aparecer las primeras estrellas en el cielo, las sombras se alargaban sobre el jardín. Rosa tarareaba suavemente una vieja canción gitana, esa misma. Machenka siguió la melodía, aunque desconocía el significado de las palabras. Andrei miró a sus mujeres, sus perfiles oscuros recortados contra el cielo que se desvanecía, a la paloma blanca que dormitaba sobre el hombro de su hija, y una tranquilidad que nunca había conocido en su vida anterior llenó su pecho. Y allí arriba, sobre la casa, sobre el jardín, sobre todo el pueblo, observaban en silencio, invisibles pero perceptibles al corazón, las sombras de Evdokia, de Nadiezhde con su hija por nacer en brazos, del padre de Andrei, todos los que se fueron, pero continuaron amando y protegiendo. La paloma blanca en el hombro de la niña, heredera del don de ver con el corazón, arrullaba suavemente, como si contara una historia antigua, que no hay fuerza en el mundo más grande que el amor, capaz de superar cualquier barrera, cualquier mal, cualquier soledad, incluso lo que parece una eterna maldición de sangre.